Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Andrea Valle Centeno y es para mí un honor presentar el tema Manejo actual de ruptura prematura de membranas pretérmino, impartido por la doctora Alice Gabriela Martínez Gallegos. Buenos días, mi nombre es Alice Gabriela Martínez Gallegos, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. A continuación les presentaré la monografía titulada Manejo actual de ruptura prematura de membranas pretérmino, la cual fue coordinada por el doctor Gabriel García Garnica, residente de tercer año, y el doctor Víctor Hugo Ramírez Santos, médico adscrito a la unidad tocoquirúrgica. Los objetivos de esta ponencia son: conocer las partes de las membranas fetales y la composición de cada una de ellas, describir la fisiopatología, así como identificar las distintas pruebas diagnósticas de elección para una ruptura prematura de membranas pretérmino, conocer las líneas de abordaje para el manejo y analizar los desenlaces perinatales mayormente asociados a una ruptura prematura de membranas. A manera de introducción, definiremos a la ruptura de membranas pretérmino aquella pérdida de continuidad de las membranas fetales cuando se presenta antes de las 37 semanas de gestación, pero una vez pasadas las 20 semanas de gestación. La ruptura precoz de membranas se va a referir a aquella pérdida de continuidad de membranas que se presenta antes de completar la dilatación cervical, pero una vez ya iniciado el trabajo de parto. La ruptura prolongada de membranas va a ser aquella en la que transcurran más de 18 horas de su aparición, y esta definición va a diferenciarse según de la guía de las que hablaremos más adelante. Sin embargo, es cierto que predispone un mayor riesgo de presentar coriamionitis y endometritis en caso de presentarse. Podemos clasificar a la ruptura de membranas de acuerdo a la edad gestacional en la que ésta se presente, siendo que antes de las 24 semanas de gestación se considera una ruptura previable y es la menos frecuente, con una incidencia de hasta un 0.7%. De las 26 hasta antes de las 37 semanas de gestación se refiere a una ruptura de membranas pretérmino, siendo que antes de las 34 semanas se considera un pretérmino temprano y una vez llegadas las 34 semanas se considera un pretérmino tardío, que esta cuenta con una incidencia de hasta un 3%. Iniciando con la epidemiología, a nivel mundial la ruptura de membranas se llega a presentar hasta en un 10% de todos los casos, 3% de forma prematura y hasta en un 8% en embarazos a término. Se reconoce que hasta en un 70% se va a desencadenar trabajo de parto espontáneo durante las primeras 24 horas de haber presentado la ruptura, y a las 48 horas aumenta hasta en un 85% y a las 72 horas hasta un 90% los casos que desencadenarán trabajo de parto de forma espontánea. Tomando en cuenta que la ruptura de membranas pretérmino representa un riesgo de infección y un riesgo aumentado para infección intramniótica o coriamionitis y sepsis, se llega a presentar hasta en un 10% de los casos. A nivel nacional se observa una incidencia hasta un 20%, casi el doble del nivel mundial, y representa hasta un 10% de la mortalidad perinatal asociada a sepsis. Se observa hasta en un 30% de todos los nacimientos pretérmino. En el instituto, del año 2022 al 2023, se observó una disminución considerable en el número de casos presentados, de 52 casos hasta 14 casos al año, de los cuales aquellas que cumplían con criterios se les otorgó un manejo conservador, donde se observó que hasta en un 85% de las pacientes lograron cursar con un esquema de maduración completo. Se observaron complicaciones maternas hasta en un 23% y fetales hasta en un 44%, las cuales se abordarán a lo largo de esta presentación. Es imperativo recordar que a nivel histológico y también recordar que a nivel embriológico, la formación del amniocorion se da a partir de las 12 semanas de gestación. De la misma forma, en la imagen que observamos a continuación, se puede observar la disposición de las membranas fetales de forma proximal al líquido amniótico hacia distal hacia el miometrio, iniciando con el amnios, el cual entra en contacto con el corion a través del mesénquima coriónico y posteriormente se une a la decidua materna. De la misma forma, es importante reconocer las características histológicas de las membranas fetales, iniciando con el amnios, el cual consta de 5 capas. La primera es la epitelial y representa la capa amniótica más interna, la más cercana al feto. La capa compacta, la capa de fibroblastos y la capa esponjosa, las cuales se componen principalmente de metaloproteinasas de matriz tipo 1, tipo 9, tipo 2 y colágena tipo 1, 3, 4, 6 y 5, laminina y fibronectina en su mayoría. Pasando al corion, este va a disponer de 4 capas principalmente: la capa celular, la capa reticular,
la membrana pseudobasal y la capa trofoblástica, la cual se encuentra en contacto directo con la decidua. Y la polaridad se encuentra dirigida de la capa trofoblástica hacia la decidua materna. Pasando a los factores de riesgo que incrementan el riesgo de presentar una ruptura de membranas pretérmino, los que representan una mayor asociación estadísticamente significativa son el antecedente de conización cervical, que aumenta el riesgo hasta 36.5 veces, antecedente de ruptura prematura de membranas, que aumenta el riesgo 9.4 veces, longitud cervical de menos de 25 milímetros antes de las 28 semanas, aumentando el riesgo hasta 8.3 veces, y parto pretérmino previo, aumentando el riesgo 5.7 veces. A continuación abordaremos la etiología y fisiopatología por las distintas vías con las cuales se puede llegar como desenlace a una ruptura de membranas pretérmino. Dentro de las principales etiologías se encuentran las infecciosas, como por ejemplo una vaginosis bacteriana, las cuales mediante liberación de proteasas, fosfolípidos, generan un aumento de neutrófilos. De forma simultánea, se disminuye la fuerza tensil membranal, desencadenando una cascada de inflamación. Al igual que al presentar un cérvix corto donde existe una unión más proximal con el medio exterior, lo que genera una mayor predisposición a infecciones, desencadenará de la misma forma una cascada inflamatoria. Y el inconveniente de presentar una cascada inflamatoria radica en la liberación de citocinas, que interfiere con la síntesis de prostaglandinas, metaloproteinasas de matriz, interleucinas y factor de necrosis tumoral, que consecuentemente generará una pérdida de integridad de las membranas. En caso de eventos un poco más mecánicos, debido a un aumento de presiones en el caso de traumatismos y de la punción de membranas para toma de líquido amniótico como en la amniocentesis, se puede dar de la misma forma como resultado una pérdida de la integridad de las membranas. En el caso del tabaquismo, que como observamos previamente forma parte de los factores de riesgo mayormente asociados, la exposición al tabaco se ha observado que interfiere o impide la síntesis de vitamina C, y al haber un déficit de vitamina C disminuye la formación de colágena, por lo que las membranas se van a volver más débiles y con poca fuerza tensil, ya sea por un aumento en la distensión uterina, como en el caso del embarazo múltiple, o debido al aumento del líquido amniótico por la presencia de polidramnios, se puede llegar al mismo desenlace, perdiendo la integridad de membranas y ocasionando una ruptura prematura de membranas. Pasando al diagnóstico, existen distintos parámetros que debemos de tomar en cuenta, desde la anamnesis hasta la necesidad de utilizar estudios de imagen. Iniciando con la anamnesis, característicamente la paciente va a referir presencia o salida de líquido claro con presencia ya sea continua o intermitente de líquido, que va a generar esta sensación de humedad, por lo que ante la sospecha debemos realizar una exploración física dirigida, realizando especuloscopía estéril para corroborar la presencia o ausencia de líquido amniótico, signos clínicos de ruptura prematura de membranas como la maniobra de Valsalva, la maniobra de Tarnier, y de la misma forma es importante evitar los tactos vaginales por el riesgo que estos pueden llegar a conferir para presentar desenlaces como coriamnionitis, endometritis e incluso sepsis. Podemos y debemos auxiliarnos de pruebas diagnósticas adicionales para confirmar el diagnóstico mediante pruebas convencionales como la prueba de nitracina, la cristalografía, la prueba de la flama o pH vaginal, o incluso podemos llegar a usar otras pruebas más innovadoras y más recientes, como la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGFBP1 o PROMTEST, alfa microglobulina 1 placentaria o AmniSure, y el examen ecográfico de volumen de líquido amniótico puede ser un complemento útil. Sin embargo, es importante reconocer que no es un diagnóstico. Abordaremos cada una de las pruebas diagnósticas de forma individual, iniciando con la cristalografía, en la cual se recolecta líquido de fondo de saco, posteriormente se coloca en una laminilla y se lleva al microscopio. Se puede observar la cristalización microscópica de líquido amniótico, como se observa en la imagen a continuación, en donde se observan imágenes o formas de helechos. Y dentro de los factores a tomar en cuenta que pueden resultar como falsos positivos, se encuentran huellas dactilares, contaminación con semen y moco cervical, así como pudiera arrojarse falsos negativos en caso de que el hisopo no se encuentre adecuadamente impregnado de líquido amniótico e incluso contaminación con sangre. Se considera que la prueba es menos efectiva una vez de haber transcurrido 1 hora posterior a la ruptura de membranas, y esto por una posible menor cantidad de muestra para tomar la prueba. La cristalografía es elegible y confiable a partir de las 28 semanas de gestación y cuenta con una sensibilidad hasta un 98% y una especificidad hasta un 88%. Para la prueba de la flama o la neta se realiza tomando muestra de fondo de saco para posteriormente colocarla en una laminilla y flamearla del lado contralateral de la muestra, la cual se considera positiva cuando la muestra se torna un color blanco con una consistencia similar a la clara de huevo, actualmente no siendo considerada como un método de elección. Pasando a la prueba de nitracina, donde se toma muestra de líquido amniótico y tomando en cuenta que el pH del líquido amniótico normal va de 7 a 7.3, en el caso de que se presente la ruptura, se espera que se presente alcalinización del pH de la descarga vaginal,
y esto lo vamos a observar a medida que el papel se va tornando color amarillo o azul. Se considera útil en cualquier edad gestacional, sin embargo cuenta con altas tasas de falsos positivos debido a distintos contaminantes. Cuenta con una sensibilidad de hasta un 97% y una especificidad de hasta un 70%. La prueba de índigo carmín consta de realizar instilación transabdominal de azul de metileno para posteriormente colocar una gasa vaginal para corroborar la ruptura. Es importante que este sea guiado por ultrasonografía y la dilución va de 1,9 mililitros de solución salina para que este sea confiable, y se debe de dejar la gasa por al menos 30 minutos, la cual se tornará de color azul en caso de ser positivo. La desventaja es que se trata de una prueba invasiva y que se requiere de ultrasonografista o de algunas otras especialidades, y actualmente pues no es considerada una prueba de elección. Iniciando con pruebas más recientes, nos encontramos con la prueba de proteína fijadora de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, conocida como PROMTEST. Esta proteína es producida por el hígado fetal y endometrio residualizado, por lo que se encuentran grandes concentraciones en líquido amniótico. Para la detección deben de transcurrir aproximadamente 10 minutos de la toma de muestra, la cual va a ser positiva a partir de los 25 microgramos sobre litro. El estándar de oro es la prueba de alfa microglobulina 1 placentaria, mejor conocida como AmniSure, que es una glicoproteína sintetizada por la decidua y se considera positiva a partir de los 5 nanogramos sobre mililitro, una vez transcurridos los 15 minutos desde la toma de muestra. Dentro de sus ventajas podemos decir que además de predecir parto pretérmino, funciona como diagnóstico de elección para la ruptura de membranas pretérmino. Como lo habíamos mencionado, el examen ecográfico o el volumen de líquido amniótico puede ser un complemento más, no es un diagnóstico, pero es importante mencionar que en presencia de oligohidramnios con un volumen de columna máxima de menos de 2 centímetros se ha asociado con una latencia menor y un aumento en el síndrome de distrés respiratorio con P's estadísticamente significativas, por lo que se debe prestar atención especial a estos casos y no considerarse candidatos a manejo conservador. A continuación les presento una tabla comparativa de las pruebas diagnósticas, tanto convencionales como las más recientes, donde podemos destacar la prueba de AmniSure, la cual tiene una sensibilidad de hasta un 99%, especificidad y valor predictivo positivo de hasta un 100% y un valor predictivo negativo de hasta un 99%. Por ello, esta prueba se considera como el estándar de oro. Sin embargo, tiene un costo de hasta 699 pesos, por lo que en muchas circunstancias y en distintos sitios no se cuenta con la accesibilidad a esta prueba, por lo que deberán de considerarse el resto de las pruebas como opciones alternativas, ya que de la misma forma su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo no son despreciables. A continuación les presento este estudio, el cual tuvo el objetivo de comparar la precisión y confiabilidad de las pruebas AmniSure, AmnioQuick, AllSense con pruebas convencionales para diagnosticar la sospecha de ruptura de membranas pretérmino. Este es un estudio de corte prospectivo publicado por la FIGO en 2020, donde se incluyeron 62 mujeres con un embarazo de las 25 a las 36 semanas de gestación con sospecha de ruptura de membranas pretérmino. Se realizaron estas pruebas posterior a haber utilizado pruebas convencionales como la prueba de nitracina y las pruebas de lecho. Se evaluaron y se compararon su sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica. En la siguiente tabla observamos una comparativa entre las pruebas AmniSure, AmniQuick y AllSense, con las pruebas convencionales para pacientes con un diagnóstico confirmado de ruptura de membranas pretérmino. La sensibilidad y especificidad de las pruebas convencionales fue de un 93.7 y de un 100% respectivamente, mientras que la precisión diagnóstica fue de un 98.3%. También podemos observar que la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica de la AmniSure fue de un 100%, por lo que se concluyó que la prueba de AmniSure fue más sensible y específica para diagnosticar ruptura de membranas pretérmino en comparación con otras pruebas, y pues se confirma que es un método confiable y utilizable. El diagnóstico de ruptura de membranas pretérmino puede resultar difícil en aquellos casos complejos, por lo que se han realizado diversas publicaciones y diversos estudios para evaluar la utilidad de pruebas adicionales. Es por esto que les presento este estudio observacional prospectivo en donde se buscó probar la validez de la urea y de la creatinina de líquido vaginal en el diagnóstico de ruptura de membranas pretérmino en comparación con el estándar de oro, que es la prueba de AmniSure. Se incluyeron mujeres con un embarazo de las 28 a las 41 semanas de gestación con sospecha de ruptura de membranas pretérmino y se dividieron en dos grupos. El grupo experimental, que fueron aquellas mujeres que refirieron una salida franca de líquido transvaginal, y el grupo control fueron aquellas que no refirieron ninguna salida, pero que contaban con características demográficas y edades gestacionales similares. La figura a continuación muestra la tabla ROC para la urea y creatinina en líquido vaginal frente a la AmniSure con mujeres con diagnóstico de ruptura de membranas pretérmino. En el eje de las X podemos observar la especificidad y en el eje de las Y la sensibilidad, en cual la urea en líquido vaginal con un punto de corte de 1.25 miligramos sobre decilitro proporciona una sensibilidad y una especificidad de un 94 y de un 82% respectivamente. Y la creatinina con un punto de corte de 0.23 otorgó una sensibilidad de un 98% y una especificidad de hasta un 90%.
mientras que Amnisure tuvo sensibilidad de un 100% y especificidad hasta un 98%. Por lo que este estudio ha concluido que la urea y la creatinina en líquido vaginal son unas pruebas efectivas en el diagnóstico de ruptura de membranas pretérmino, es una alternativa más barata y disponible que la prueba de Amnisure y es útil especialmente en escenarios donde no se cuentan con pruebas como el Amnisure y debido al efecto costo efectivo podemos confirmar el diagnóstico y se puede considerar como una alternativa. Para abordar el manejo lo vamos a clasificar de acuerdo a las semanas de gestación en la que se presenta la ruptura de membranas. A partir de las 37 semanas de gestación se puede pensar en un manejo con inducción de trabajo de parto cesárea dependiendo del caso y también se debe considerar el uso de profilaxis contra estafilococo del grupo B de acuerdo a distintas indicaciones que abordaremos a continuación. En caso de ruptura pretérmino de las 34 a las 36.6 semanas de gestación, la resolución se va a basar de acuerdo a condiciones obstétricas y ahí ya es un poco más controvertido considerar el uso de glucocorticoides y profilaxis contra estreptococo del grupo B. De la semana 24 a la semana 33.6 se puede otorgar manejo conservador basado en antibiótico terapia, glucocorticoides, neuroprotección e incluso podemos considerar el uso de tocolíticos, de los cuales hablaremos más adelante. Y en aquellas rupturas previables se debe de otorgar consejería y considerar la resolución. A continuación abordaremos el manejo inmediato de acuerdo a la edad gestacional. En caso de la ruptura previable, se considera que tiene una tasa de supervivencia antes de las 22 semanas de hasta un 14.4% y después de las 22 semanas de hasta un 57.5%. Dentro de las complicaciones maternas a considerar están la infección intraamniótica, endometritis, desprendimiento prematuro de placenta y retención placentaria. Dentro de las complicaciones fetales debemos de considerar las propias en cuanto a la edad gestacional, hipoplasia pulmonar y volumen de líquido amniótico disminuido. Existe controversia entre si otorgar o no manejo conservador versus la interrupción, ya que se considera que de un 40 a un 50% van a desencadenar parto dentro de la primera semana y de un 70 al 80% dentro de las 2 a 5 semanas posteriores. Y es importante mencionar que antes de la viabilidad no se recomienda profilaxis antibiótica contra estreptococo del grupo B, corticosteroides, tocólisis y sulfato de magnesio. En la ruptura de membranas pretérmino va a diferir el manejo dependiendo si nos encontramos antes de las 34 semanas o después de las 34 semanas de gestación y antes de las 37. Si no existen contraindicaciones para un manejo conservador antes de las 34 semanas de gestación, se considera la mejor alternativa ya que se conoce que mejora la supervivencia un 2% cada día adicional de maduración intrauterina. Ahora, aquellas pacientes que se encuentren dentro de la semana 34 y la 36.6 se deben considerar las siguientes como indicaciones de parto o de resolución. Pruebas fetales anormales, datos de infección intraamniótica y datos de desprendimiento de placenta. Ahora, la cuestionante es, ¿a quiénes les podemos ofrecer con mayor seguridad un manejo conservador y a quiénes se les puede ofrecer la resolución del embarazo sin comprometer el bienestar materno y fetal? Podemos partir desde los riesgos que confiere cada una de estas dos opciones, empezando con el manejo conservador. Este se encuentra principalmente asociado con la presentación de infección materna hasta 2 veces más, riesgo de hemorragia y de la misma forma aumentando 2 veces. Sin embargo, la resolución aumenta el riesgo de dificultad respiratoria, ventilación mecánica y la necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales, hasta el doble del riesgo. Por lo que la respuesta será, en aquellas pacientes con ruptura de membranas pretérmino, en un pretérmino temprano antes de las 34 semanas de gestación, de no contar con contraindicaciones de las que hablamos ya previamente, se les puede ofrecer un manejo conservador. Y aquellas pacientes que se encuentren en el periodo de un pretérmino tardío, de las 34 a las 36.6 semanas de gestación, se les puede ofrecer resolución del embarazo. En aquellas rupturas a término se considera que el trabajo de parto se presenta en un 95% de forma espontánea, por lo que el manejo expectante se dará durante un corto periodo de tiempo dentro de las primeras 12 y 24 horas y la inducción se puede otorgar en aquellas pacientes que pues no desencadenen trabajo de parto de forma espontánea. ¿Y a quiénes se les debe ofrecer profilaxis contra estreptococo del grupo B? Aquellas pacientes que cuenten con resultado de un cultivo positivo, no se debe retrasar la profilaxis y se recomienda que se otorgue de forma inmediata. Se considera que las indicaciones principales para una profilaxis contra estreptococo del grupo B son bacteriuria en cualquier trimestre por estreptococo del grupo B, antecedente de un recién nacido con enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B y un cultivo positivo a las 36 semanas. Y en aquellas pacientes que no cuenten con cultivo, es decir, que estén con un estatus indeterminado, se debe otorgar si presentan rupturas de membranas por más de 18 horas de duración, fiebre intraparto por arriba de las 38 grados y estatus positivo en un embarazo previo. La profilaxis en aquellas pacientes que no cuenten con alergia para penicilina, se les debe otorgar profilaxis con penicilina G 5 millones de unidades, seguido de 2.5 millones a 3 millones de unidades cada 4 horas.
o incluso se les puede otorgar ampicilina. En aquellas pacientes que cuenten con bajo riesgo de anafilaxia, se les puede ofrecer cefazolina, 2 gramos seguido de 1 gramo cada 8 horas hasta el nacimiento, y en aquellas con alto riesgo se les puede ofrecer clindamicina o vancomicina. A grandes rasgos, a aquellas pacientes a término se les debe ofrecer profilaxis antibiótica con un beta-lactámico, ya sea intravenoso o intramuscular, cuando se considera una ruptura prolongada, que como les mencionaba va a depender de acuerdo a la literatura. Las guías canadienses lo consideran a partir de las 24 horas, las guías francesas a partir de las 18 horas, el Colegio Americano a partir de las 12 horas, y en el instituto y por cuestiones epidemiológicas se considera a partir de las 6 horas, por lo que una vez transcurrido este tiempo se deberá otorgar un manejo profiláctico. En aquellas pacientes en las que se decida otorgar manejo conservador de ruptura de membranas pretérmino, se deberán de vigilar en hospitalización distintos parámetros, como datos de infección con una curva térmica, datos de dolor abdominal, taquicardia materno-fetal, datos de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, compresión de cordón umbilical o alteraciones en bienestar fetal mediante ultrasonografía, y datos de trabajo de parto a partir de la clínica y de la frecuencia de contracciones uterinas mediante un registro cardiotocográfico. En hospitalización se debe de realizar el manejo conservador y consta de 4 pilares principales: antibiótico terapia, corticosteroides, tocolíticos y neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. Iniciando con la antibiótico terapia, esta tiene como objetivo prevenir infecciones ascendentes de la decidua hacia la decidua en embarazos antes de las 34 semanas de gestación, y se recomienda utilizar antibióticos de amplio espectro para prolongar el embarazo y disminuir el riesgo de infección. Los principales microorganismos a los que va encaminado el manejo antibiótico son Escherichia coli, estafilococos y streptococo del grupo B. El manejo se da iniciando con la vía intravenosa, con ampicilina 2 gramos cada 6 horas, asociado a eritromicina 250 miligramos cada 6 horas, y una vez transcurridas las 48 horas se puede pasar a la vía oral utilizando amoxicilina 250 miligramos cada 8 horas y eritromicina 333 miligramos cada 8 horas por 5 días. En caso de alergia a beta-lactámicos, el manejo deberá basarse de acuerdo a la sensibilidad de antibióticos, basándonos en el cultivo de streptococo del grupo B. E incluso se ha considerado que se puede llegar a utilizar la acitromicina a dosis de 1 gramo en dosis única cuando la eritromicina no está disponible. El manejo previamente comentado es el recomendado por el Colegio Americano, sin embargo existen otras guías con distintos esquemas, como el Colegio Inglés, que ofrece un manejo únicamente con eritromicina por 10 días, y el Colegio Canadiense, que es actualmente el esquema que utilizamos en el instituto, que es con ampicilina más eritromicina cada 6 horas por 48 horas, posteriormente amoxicilina más eritromicina por 5 días, o incluso un esquema únicamente con eritromicina por 10 días. A continuación les presento este estudio, el cual tuvo como objetivo estimar el efecto de la eritromicina frente a la acitromicina sobre la duración de la latencia y la tasa de coriamnionitis en mujeres con ruptura de membranas pretérmino. Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis publicado por la American Journal en el 2022, en donde se incluyeron 5 estudios con 1.289 pacientes y se obtuvieron todos los datos de distintas bases de datos como Medline, Embase y Clinical Trials. Se observó a grandes rasgos que la tasa de coriamnionitis clínica fue de un 14% y un 25% en tratamiento con acitromicina y eritromicina respectivamente, y que la coriamnionitis fue menor en mujeres tratadas con acitromicina, reduciendo el riesgo hasta en un 47%. En este forest plot se presentan los resultados de este metaanálisis, donde se observa que la acitromicina se asocia con un periodo de latencia similar y que no se muestra una diferencia estadísticamente significativa comparado con el uso con eritromicina. Sin embargo, en cuanto a la coriamnionitis clínica, sí se observa una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de acitromicina, reduciendo el riesgo, como lo había comentado, hasta 47 veces. Por lo que se concluyó en este estudio que la administración de acitromicina en mujeres con ruptura de membranas pretérmino antes de parto se asoció con un periodo de latencia similar, pero con una tasa de coriamnionitis menor con el uso de acitromicina, por lo que la acitromicina se puede considerar en caso de que pues, la eritromicina no se encuentre disponible y con resultados prometedores. Pasando al siguiente pilar del manejo conservador, debemos tomar en cuenta la administración de tocolíticos, cuyo objetivo es disminuir el riesgo de parto en las siguientes 48 horas y asegurar que así se complete un curso de esquema de maduración pulmonar por al menos 48 horas. Sin embargo, es importante recalcar que la administración de tocolítico puede proporcionar un mayor riesgo de infección, por lo que se debe de evitar en evidencia de datos de infección, desprendimiento de placenta o por arriba de las 34 semanas de gestación, ya que no tendría ninguna finalidad. El manejo con tocolítico se puede realizar por medio de indometacina, nifedipino, betamiméticos y atosiban. La indometacina se considera un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa tipo 1 y bloquea así la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas. El inicio de acción va aproximadamente a los 30 minutos y la duración va de 4 a 6 horas, y la dosis inicial es de 100 miligramos vía rectal, con una dosis en aumento de 100 miligramos cada 12 horas durante máximo 3 días.
Se debe evitar en evidencia de contracciones antes de las 32 semanas de gestación por el riesgo de cierre del ductus arterioso, asma, úlcera gástrica, disfunción hepática renal o incluso plaquetaria. Tiene un costo que puede ir de 317 hasta los 403 pesos. En cuanto al esquema recomendado por nifedipino, el cual es un bloqueador de canales de calcio a través de la membrana celular, se considera de los esquemas más accesibles y más recomendados. La dosis inicial va de 20 miligramos vía oral y una dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 15 a 20 minutos durante una hora. Se debe de evitar en evidencia de disfunción renal o hepática, uso con antihipertensivo o datos de hipotensión, por lo que es importante que al administrar, mientras estamos administrando este esquema, se debe de vigilar de forma estrecha la presión arterial y suspender en caso de que se presenten datos de hipotensión. El esquema va de aproximadamente de 38 hasta 84 pesos, por lo que se considera un método accesible, y el esquema de elección es el nifedipino de liberación habitual. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia suficiente para recomendar el esquema de uteroinhibición con nifedipino de liberación prolongada. El manejo con beta-miméticos, los cuales son antagonistas del receptor del beta-adrenérgico como la terbutalina, la orciprenalina, se debe de evitar en evidencia de cardiopatía materna, diabetes mellitus descontrolada, hipertiroidismo y enfermedad pulmonar, y se debe de dar en una bomba de infusión con solución glucosada, una dosis inicial de 5 microgramos por minuto y dosis en aumento de 2 microgramos durante cada 30 minutos, y se debe de usar como máximo 20 microgramos al día. El precio varía, pero está aproximadamente en 200 pesos. Y el manejo tocolítico con esquemas de atosiban, que es un antagonista selectivo del receptor de oxitocina, se considera de los más seguros ya que no existen contraindicaciones absolutas, únicamente no se recomienda en casos de alergia, en datos de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, y es importante mencionar que es de los menos accesibles ya que su precio puede llegar hasta los 5,000 pesos y se debe de utilizar una dosis en bolo de 6.75 miligramos en un minuto y dosis en carga 18 miligramos por minuto por 3 horas y en mantenimiento 6 miligramos por hora hasta 48 horas. Iniciando con el esquema de maduración pulmonar, este tiene el objetivo de disminuir distintos riesgos y desenlaces perinatales como mortalidad neonatal, que reduce el riesgo hasta en un 13%, el síndrome de dificultad respiratoria, que reduce el riesgo hasta en un 29%, la infección sistémica durante las primeras horas del nacimiento hasta en un 40%, enterocolitis necrosante en un 50% y hemorragia intraventricular hasta en un 42%. El esquema de maduración pulmonar se encarga de acelerar el desarrollo de neumocitos tipo 1 y tipo 2, induciendo a los receptores beta pulmonares para la liberación del surfactante y absorción del líquido alveolar mediante la inducción de enzimas antioxidantes pulmonares fetales. Para la elección del esquema que se va a utilizar, se debe de conocer la farmacocinética basándonos en 2 puntos clave: la potencia del glucocorticoide y la transferencia materno-fetal. Empezando con la potencia del glucocorticoide, en la tabla a continuación les presento distintos tipos de esteroides como lo es la cortisona, la hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona y los pilares del tratamiento con esquema de maduración pulmonar que son la betametasona y dexametasona, ya que son estos los que mayor efecto glucocorticoide proporcionan. La betametasona está en un 40% y la dexametasona está en un 30% y que prácticamente su efecto mineralocorticoide es nulo. En las moléculas presentadas a continuación, podemos observar el componente fluorado de la dexa y de la betametasona, el cual es encargado de permitir su metabolismo a través de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa placentaria. Posteriormente, abordando el efecto de la transferencia materno-fetal de los esteroides, vemos que los que menor metabolismo por la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 placentaria presentan son la betametasona y dexametasona con un 7.1% y un 1.8%, ya que esta enzima no inactiva ni a la dexametasona ni a la betametasona y podemos tener la certeza de que va a tener efecto a nivel fetal. A continuación les presento una tabla comparativa de distintas opiniones y recomendaciones de distintos colegios en cuanto al esquema de maduración pulmonar, iniciando con la edad gestacional recomendada. Vemos que tanto la NICE, las guías americanas, las guías australianas, la FIGO y la OMS recomiendan que se utilice a partir de las 24 semanas en adelante y antes de las 34 semanas de gestación. Los esquemas recomendados por el Colegio Americano, la FIGO y la OMS son el uso de betametasona a 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis y dexametasona 6 miligramos intravenoso 12 horas por 4 dosis. Dentro de las contraindicaciones se encuentran infección materna, úlcera péptica, diabetes e hipersensibilidad, y se considera que una dosis óptima es aquella en la que han transcurrido por lo menos 24 horas y menos de 7 días de la segunda dosis, y la dosis subóptima menos de 24 horas y más de 7 días desde la última dosis. Dentro de los efectos a corto
corto plazo, a considerar posterior a un esquema de maduración pulmonar, encontramos un incremento de glucosa en ayuno, la cual se va a mantener por arriba de 90 miligramos sobre decilitro durante 4 días después de la primera dosis, así como también podemos observar leucocitosis con un pico máximo a las 48 horas con 13.6 leucos. En cuanto a efectos fetales a corto plazo, podemos observar una reducción de movimientos fetales hasta el 50% de los casos, regresando a la normalidad 4 días después, así como una reducción de movimientos respiratorios a los 2 días, con una presentación hasta en un 90% de los casos, regresando a la normalidad hasta 4 días después, y variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal, que dura más o menos de 2 a 3 días, con una variación en el 20 al 30% de los casos. A largo plazo podemos observar efectos en cuanto a programación fetal a nivel cardiovascular, asociado a dislipidemia e hipertensión, metabólico asociado a resistencia a la insulina e hiperglicemia, y neurológico asociado a reducción de neurotrofina 3 y disminución de la mielina e incluso atrofia cortical. Les presento a continuación este artículo que fue publicado en Cochrane, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de usar un ciclo de corticosteroides antes de las 37 semanas de gestación sobre la morbimortalidad fetal y neonatal. Esta fue una revisión sistemática realizada en Finlandia en el 2020 que incluyó 27 estudios con 11.272 mujeres y 11.925 neonatos. Los resultados primarios a destacar fueron muerte perinatal, muerte neonatal, síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular y retraso en el desarrollo. En cuanto a los resultados primarios neonatales, se observó un riesgo disminuido de muerte perinatal de hasta un 15%, de muerte neonatal hasta en un 22%, síndrome de distrés respiratorio hasta en un 29% y retraso en el neurodesarrollo hasta en un 49%. En cuanto a los resultados maternos, ninguno se observó que fuera estadísticamente significativo. Por lo que este estudio concluyó que el uso de corticosteroides como esquema de maduración pulmonar en riesgo de parto pretérmino se observó una disminución en riesgo de muerte perinatal, neonatal, síndrome de distrés respiratorio y hemorragia intraventricular de forma estadísticamente significativo, por lo que se apoya el uso del ciclo con corticosteroides perinatales. Sin embargo, se requieren investigaciones adicionales por aquellas variaciones que pudieron existir en cuanto al régimen, seguimiento a la niñez y en edad adulta. Sin embargo, los datos sobre resultados a largo plazo siguen siendo limitados, especialmente entre aquellos recién nacidos que después de la exposición al tratamiento nacen a término. Por lo que les presento este artículo, cuyo objetivo fue estudiar si el tratamiento prenatal con corticosteroides se asocia con alteraciones mentales y trastornos del comportamiento en niños nacidos a término y pretérmino. Este fue un estudio de corte retrospectiva realizado en Finlandia en el 2020 con niños nacidos del 2006 al 2017 y se obtuvo información de distintas bases de datos como Medline, Embase y Cochrane y se observó que en los niños nacidos a término sí se observa una asociación estadísticamente significativa con el resultado primario, sin embargo no se observa estadísticamente significativo en aquellos niños nacidos de forma pretérmino. Dentro de los resultados secundarios podemos observar que aquellos niños que nacieron de forma pretérmino, los resultados estadísticamente significativos fueron discapacidad intelectual leve, de leve a moderada y trastornos del sueño. El resto no fueron significativos. Por lo que se puede concluir que en este estudio de corte poblacional, la exposición al tratamiento materno prenatal a corticosteroides se asoció significativamente con trastornos mentales y conductuales en los niños nacidos a término y que estos hallazgos pueden ayudar a fundamentar las decisiones sobre el tratamiento materno en cuanto al tratamiento con corticosteroides. A continuación les presento este artículo que fue publicado en The Lancet Child Health, que se centra en un ensayo controlado aleatorio multicéntrico doble ciego, cuyo objetivo fue comparar los efectos de la dexametasona y betametasona intramuscular en los desenlaces de los recién nacidos pretérmino. Asignaron aleatoriamente a mujeres para recibir tratamiento con dexametasona y betametasona donde ninguna sabía a qué tratamiento iba a recibir. Los resultados principales fueron muerte o cualquier discapacidad neurosensorial a los 2 años de edad. Los principales hallazgos del ensayo Asteroid indicaron que no hubo diferencias significativas en cuanto al resultado primario. Específicamente, las tasas fueron de un 33% con dexametasona y 32% con betametasona. Además, el ensayo encontró algunas diferencias inesperadas en cuanto a resultados secundarios. En particular, aquellas mujeres que recibieron dexametasona tuvieron menor probabilidad de tener un parto por cesárea en comparación con aquellas que recibieron betametasona, lo cual sugiere un beneficio potencial con el uso de dexametasona en este sentido. Y también se observó que los niños expuestos a dexametasona tenían menor probabilidades de ser hipertensos a los 2 años de edad en comparación con los que fueron expuestos a betametasona. En conclusión, el uso prenatal de dexametasona y betametasona proporcionó resultados similares en cuanto a la supervivencia libre de discapacidad neurosensorial a los 2 años de edad y cualquiera de ellos se puede administrar de forma segura en presencia de riesgo de parto pretérmino para mejorar la salud del lactante y del niño. Sin embargo, también podemos destacar que menores
mayores, una menor probabilidad de cesárea en aquellas expuestas con dexametasona, al igual que una menor probabilidad de hipertensión a los 2 años de edad. Pasando al último pilar del manejo conservador en ruptura de membranas pretérmino se encuentra la neuroprotección fetal, cuyo objetivo es funcionar como una medida profiláctica que previene y retarda la muerte por lesión neuronal durante el periodo isquémico y con eso mejorar la supervivencia neuronal. Se realiza con la administración de sulfato de magnesio, el cual se ha observado que reduce el riesgo de mortalidad infantil, parálisis cerebral y disfunción motora gruesa, siendo que los significativos son parálisis cerebral con una reducción de un riesgo de un 32% y disfunción motora gruesa hasta en un 39%. Dentro de las contraindicaciones se encuentran malformaciones fetales, miastenia gravis, cardiopatía grave e hipersensibilidad, así como enfermedad renal crónica y enfermedad hepática grave. La neuroprotección fetal está indicada dependiendo del colegio y de la literatura, a partir de las 24 semanas, según el colegio inglés, hasta las 30 semanas, según el colegio americano hasta las 32.6 semanas y según la Royal College hasta las 30 semanas. El sulfato de magnesio se debe iniciar 4 horas antes del parto y mantener por lo menos 12 horas y se debe repetir a las 6 horas. En el instituto utilizamos una dosis de 4 gramos de sulfato de magnesio a manera de impregnación a pasar en 20 minutos y una dosis de mantenimiento de 8 gramos a pasar 1 gramo por hora. Sin embargo, es importante mencionar que existen distintos esquemas de neuroprotección fetal con sulfato de magnesio y pues dentro de esto se encuentra el esquema de Pritchard, el esquema de Suspend, el esquema de CBAI. Es imperativo monitorizar los niveles séricos de sulfato de magnesio materno, siendo que un rango terapéutico va de 5 a 9 miligramos sobre decilitro. A partir de 9 miligramos podemos observar una pérdida de los reflejos osteotendinosos y a partir de 12 miligramos parálisis respiratoria. Una vez pasados los 30 miligramos sobre decilitro se puede observar incluso paro cardíaco, por lo que se debe de suspender. Y el antídoto es el gluconato de calcio, que va de 1 gramo intravenoso de forma lenta, a pasar de forma lenta de 3 a 4 minutos. En cuanto a los desenlaces perinatales, no debemos olvidar que dentro de las principales causas de defunciones maternas y razón de muerte materna del 2024, publicado por informes semanales de vigilancia epidemiológica, se encuentra la sepsis y otras infecciones porperales dentro de los primeros 10 lugares, por lo que las principales complicaciones maternas a considerar posterior a presentar una ruptura de membranas pretérmino son la infección intramniótica en un 35% e infección postparto hasta en un 25%. Dentro de los factores de riesgo mayormente asociados para desarrollar coriamnionitis está la ruptura de membranas. Dependiendo de las horas transcurridas va a aumentar el riesgo, donde se toma en cuenta que una ruptura a partir de las 12 horas aumenta el riesgo 4.8 veces, una vez transcurridas las 18 horas aumenta el riesgo 5.9 veces y a partir de 3 tactos vaginales con ruptura de membranas pretérmino, de igual forma aumenta el riesgo hasta 4 veces. En cuanto al consumo de tabaco y alcohol, también se observa una asociación hasta 6.9 veces. Dentro de la etiología se conoce que esta es una infección polimicrobiana hasta en un 67% de los casos y que la migración ascendente de microorganismos mayormente aislado es el uraplasma en un 47% y el micoplasma hasta en un 30%. Y dentro de otros asociados está Gardnerella vaginalis, Streptococcus del grupo B y Escherichia coli. El diagnóstico a nivel clínico, el estándar de oro para el diagnóstico de coriamnionitis es la toma de cultivo. Sin embargo, existen otras alteraciones y parámetros a nivel de la biometría hemática, microbiológicos y algunos otros biomarcadores que nos pueden ser de utilidad. Les presento este artículo, el cual es un estudio de corte retrospectivo cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre el número de tactos vaginales realizados durante el manejo de parto y el riesgo de presentar coriamnionitis clínica. Se incluyeron embarazos únicos a término y se incluyeron 20.029 mujeres y se observó que las pacientes que recibieron a partir de 8 tactos en adelante tuvieron 1.7 veces el riesgo de desarrollar coriamnionitis clínica en comparación con aquellas que recibieron únicamente 3 tactos vaginales. Por lo que nuestro estudio encontró que el número de exámenes cervicales realizados durante el trabajo de parto es un factor independiente para desarrollar coriamnionitis, por lo que pues se hace énfasis en la recomendación de evitar exámenes innecesarios. Dentro de los biomarcadores a destacar encontramos la fosfatasa alcalina, proteína C reactiva por arriba de 10, procalcitonina y las interleucinas, principalmente 6 y 8. Dentro de los 2 principales desenlaces que se pueden presentar una vez instaurada la coriamnionitis son síndrome de respuesta inflamatoria fetal y a nivel materno sepsis materna o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal está caracterizado por una activación del sistema inmune fetal ante la elevación de interleucina 6 por arriba de 11 picogramos sobre mililitro en ruptura de membranas pretérmino, y sepsis materna y síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que se considera como un síndrome complejo y no lineal. ¿Cómo es que a partir de la presencia de coriamnionitis podemos llegar hasta un síndrome de respuesta inflamatoria fetal? Esto se lleva a cabo a través de la liberación de endotoxinas bacterianas y posteriormente estimulando la liberación de citocinas proinflamatorias en monocitos y macrófagos, como lo son la interleucina 6, 8,
factor de necrosis tumoral, metaloproteinasas de matriz que van a generar un daño a órgano blanco a nivel fetal. El daño a órgano blanco se presenta a nivel de distintos aparatos y sistemas, a nivel cerebral, a nivel endocrino y suprarrenal, a nivel de piel y tegumentos, a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, así como también a nivel hematológico y a nivel del timo, presentando neuroinflamación, lesión cerebral, aumento de niveles de cortisol, depresión miocárdica, dermatitis fetal, inducción de madurez pulmonar por esta exposición continua a factores proinflamatorios y disminución en número de alvéolos. También se puede presentar neutrofilia, factor estimulante de colonias de granulocitos, involución del timo, apoptosis de tejido linfoide inducida por glucocorticoides y migración de linfocitos. A nivel materno, ante la liberación de endotoxinas bacterianas, prostaglandinas, metaloproteinasas, nos enfrentamos a la presencia de bacteremia con un aumento de interleucina 1 y 8, nuevamente, factor de necrosis tumoral y metaloproteinasas de matriz, y debemos recordar que el diagnóstico de sepsis se hace mediante la sospecha de infección más hipertermia o hipotermia, taquicardia o taquipnea, y ya sea leucocitosis o leucopenia. A nivel materno podemos observar pues alteraciones a nivel del estado mental una vez que ya hay daño a órgano blanco, hipotensión por vasodilatación y fuga al tercer espacio con disfunción miocárdica, síndrome de distrés respiratorio, ilioparalítico, oliguria o falla renal aguda y disfunción adrenal, por lo que es importante que la detección y el tratamiento sean de forma oportuna, con fluidoterapia agresiva, administración de antibiótico-terapia e identificación de la causa. A continuación les presento algunas escalas que pueden ser de utilidad al enfrentarnos a este tipo de pacientes, en donde tenemos el SOFA, por sus siglos en inglés, Sequential Organ Failure Assessment Score, que involucra medición de distintos parámetros respiratorios a nivel cardiovascular, a nivel de coagulación, a nivel hepático y a nivel del sistema nervioso central y renal. Sin embargo, existe esta escala que es el Quick SOFA, que únicamente involucra 3 alteraciones a nivel de la conciencia, tensión arterial sistémica y frecuencia respiratoria. Y debido a que el embarazo puede presentarse un infradiagnóstico, se creó un SOFA modificado a parámetros obstétricos, los cuales involucran los mismos parámetros de medición, pero con puntos de corte distintos. Y finalmente les presento un algoritmo para el manejo de ruptura prematura de membranas, pretérmino, iniciando con una adecuada anamnesis, toma de signos vitales y tests confirmatorios que, de ser positivos, se confirma el diagnóstico y nos vamos a preguntar en qué edad gestacional nos encontramos. Si es un embarazo previable, pues a asociarnos o a apoyarnos del Servicio de Medicina Materno-Fetal y Neonatología para dar consejería y planificar la resolución. A partir de las 34 semanas se puede considerar la resolución, y de las 24 a las 34 semanas de gestación, dependiendo de la viabilidad de la institución en donde nos encontremos, que en el instituto es a partir de las 26 semanas, se puede evaluar, otorgar el manejo conservador mediante estado de bienestar de la paciente, mediante toma de signos vitales, biometría hemática y vigilar el estado de bienestar fetal mediante frecuencia cardíaca fetal y ultrasonido. Si no existen contraindicaciones para el manejo conservador, que dentro de las contraindicaciones son trabajo de parto e infección intramniótica, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón y un registro cardiotocográfico anormal. Si no hay contraindicaciones, se puede otorgar el manejo conservador con vigilancia estrecha, y si de haber contraindicaciones, pues se debe de considerar la resolución del embarazo. Las conclusiones de esta monografía es que la ruptura de membranas se clasificará de acuerdo a las semanas del embarazo en la cual ocurre, que los principales factores de riesgo asociados a ruptura de membranas es el parto pretérmino previo y longitud cervical de menos de 25 milímetros, que el desarrollo de una cascada inflamatoria asociado con membranas con poca fuerza tensil se asociarían con una ruptura de membranas pretérmino, que el diagnóstico se puede realizar de forma clínica, sin embargo debe de considerarse con distintos métodos de apoyo, siendo de elección el Amnisure, el mejor de estos, con una sensibilidad y especificidad de hasta un 98% respectivamente, y que el manejo conservador deberá incluir antibiótico-terapia, esquema de maduración pulmonar siempre y cuando se encuentren estables tanto la madre y el feto, y que no existan criterios de interrupción inmediatos. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.